Ahí sí, ¿se escucha? Probando, probando, 1, 2, 3. Aló, 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 aló. Aló, aló, aló. Pap, 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 yo. Aló. ¿No? ¿Está saltando la luz por lo menos? Está bien. Ahí. Aló, aló. Aló, aló, aló. Probando, 1, 2, 3. Sí. Ahí sí. No llega el audio ahí. No. Hola. Aló, 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 aló. Ahí está. Ahí sí, sí. Ya. Partamos. Hola, Nico. Ya. Sí. Partamos entonces. Bueno, nuestro pastor está en sus vacaciones, así que me pidió que siguiera con el mismo tema que hemos estado viendo antes sobre el amor de Dios en nosotros, ¿ya? Y agregarle, ¿cierto?, también estos otros dos puntos que van a venir a continuación, que es ese amor en nosotros, ¿cierto?, hacia el Señor Jesús y hacia los demás. Como estuvimos viendo, ¿cierto?, el amor de Dios en nosotros se expresa por medio de guardar sus mandamientos, ¿cierto? Vimos que la palabra guardar en griego es tereo, y que significa no solamente memorizar, ¿ya?, o conocer intelectualmente, sino que es algo mucho más práctico, es ejecutar un mandato, es custodiar, ¿cierto? Es llevar a cabo también, un protocolo. Entonces estábamos viendo que en el fondo, a través de la palabra, ¿cierto?, nosotros tenemos un protocolo, tenemos un camino, tenemos una forma cómo debemos actuar, y el guardar los mandamientos significa que nosotros obedecemos a los mandamientos, a ese protocolo, ¿cierto? Vimos que el Salmo 119 es es el salmo más largo que hay en la Biblia, ¿cierto? Y que la palabra guardar ahí aparece 31 veces a lo largo de ese salmo, y la semana pasada estuvimos estudiando los distintos versículos hasta llegar al versículo 55. No sé si han alcanzado a estudiar, a leer, a escuchar el Salmo 119 completo, pero la idea es que lo hagamos, la idea es que ejercitamos esa tarea. Yo les quería recomendar que en YouTube, si ustedes buscan Salmo 119, está completito en audio, y también el texto va pasando, digamos, y uno empieza a escucharlo. Y dura más o menos como 14 minutos, así que dentro de todo no es tanto tampoco. Así que retomemos un poco lo que hemos estado viendo. Vamos a partir entonces, les pido que abran sus Biblias en el Salmo 119, y vamos a partir con el versículo número 56. Si alguien lo puede leer, por favor. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Ya, entonces el 56 primero vamos a ver que habla sobre guardar los mandamientos, ¿cierto? Dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Ahí podemos nosotros ver la consecuencia, ¿cierto? Yo guardé tus mandamientos. Como guardé tus mandamientos, ¿cierto?, yo fui bendecido, ¿ya? Bendecido. La bendición de Dios proviene de guardar sus mandamientos, ¿ya? De ahí viene la bendición de Dios. Y el 57, ¿cierto?, que decía, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. La palabra en griego
donde dice porción, es helek. Helek. Y su significado, además de porción, es el galardón, ¿ya? Es la parte que me es asignada a mí, es mi heredad, es mi ración, es mi parte, lo que me toca a mí, ¿ya? Mi porción es Jehová, lo que a mí me toca, mi galardón, el premio, la porción que me toca a mí es Jehová. ¿Y por qué recibo ese galardón, esa porción, cierto? He dicho que guardaré tus palabras, ¿ya? Guardaré tus palabras. Acuérdense que guardar es obedecer, obedecer el protocolo establecido por Dios. Sigamos con el versículo 60. Dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Ya. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Entonces, aquí nos podemos acordar a veces del Nuevo Testamento cuando habla de que nosotros debemos ser personas que son expeditas, son rápidas, ¿ya? No dejan la palabra para después, no dejan los mandamientos para el final. Debemos ser prontos, ¿cierto? Debemos ser eficientes en guardar la palabra de Dios. A veces podemos estar en situaciones que sean un poco incómodas, ¿ya? Donde sabemos que algo está mal, algo que nosotros estamos haciendo o que lo vemos que está ocurriendo, no debemos ser tardos para reaccionar, ¿ya? Debemos actuar lo antes posible, rápido, ¿cierto? Apresurarnos en eso. Versículo 63. Dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Ya, la palabra compañero ahí es jabar y quiere decir asociado o ligado. Asociado o ligado. Mi compañero, mi asociado, aquel que está ligado a mí, ¿ya? No es cualquier persona, sino que son todos aquellos que te temen y que guardan tus mandamientos. También nos recuerda esto un poco la situación cuando Jesucristo estaba en el templo, ¿cierto? Y lo llaman y le dicen, Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan, te llaman, ¿ya? Y Jesucristo dice, ¿dónde está mi madre? ¿Dónde están mis hermanos? Acá está mi madre y acá están mis hermanos, ¿ya? Esa es mi madre y esos son mis hermanos. Los otros son mi madre y mi hermano carnal, ¿ya? Y esa unión, o sea, esto es bastante parecido a eso, digamos, en el sentido de decir, ¿quién es mi compañero? ¿Quién es a quien que está ligado a mí? El que está en el mismo camino conmigo, ¿ya? Veamos el 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Ya. Ahí también nosotros podemos encontrar que hay una secuencia en ese versículo, ¿cierto? Yo primero estaba descarriado. Lo primero es que yo estaba descarriado, es decir, estaba sin rumbo, estaba fuera de un camino. Así estaba yo, así estábamos todos antes. Luego pasa un proceso donde yo soy humillado, aparece ahí la palabra, ¿cierto? Que también quiere decir humillado, quiere decir afligido o abatido, ¿ya? Y luego, finalmente, después de todo ese proceso, ¿cierto? Yo ahora guardo tu palabra. Entonces aquí nos habla un poco del proceso que todo cristiano también pasa, digamos, que eventualmente estábamos todos perdidos, no hay ni uno bueno, ¿cierto? Estábamos todos sin la capacidad de poder ver la gloria de Dios. Sin embargo, en algún momento fuimos humillados, nos arrepentimos, doblamos nuestras rodillas y eventualmente, como dice acá, ¿cierto? Terminamos estando con Dios y terminamos cumpliendo, guardando sus palabras, sus mandamientos. En el mundo carnal, nosotros de repente podemos pensar que hay personas que fueron más humilladas, otras que fueron menos humilladas, o algunos que estaban más descarriados que otros, pero eso lo vemos nosotros con nuestros ojos carnales, ¿cierto? De repente personas que, no sé, estaban en un tema de drogadicción o alcoholismo muy fuerte, o que tocaron fondo en algún tema en particular. Pero eso es lo que nosotros vemos con los ojos. Sin embargo, en realidad, ante el Señor estábamos todos descarriados, estábamos todos perdidos, ¿cierto? Íbamos todos a un solo destino que era el infierno. Estábamos todos perdidos, no había ninguno que estuviera bien, digamos.
Pero este versículo entonces nos declara, ¿cierto?, esta secuencia por lo cual todos también pasamos. Versículo 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Ya. Aquí nosotros, ¿cierto?, podemos ver el tema de la mentira, cómo aquellas personas que no están con Dios, ¿cierto?, que no están cumpliendo sus mandamientos, en el caso particular, el 9º mandamiento, ¿cierto?, que dice que no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Aquí son personas que están forjando falso testimonio, están forjando mentiras, y que lo van a hacer contra mí, contra todo aquel que sea hijo de Dios, hijo o hija de Dios, ¿cierto? Sin embargo, mi forma de reaccionar, mi forma de responder a eso, ¿cierto?, no es a través de mentiras, ¿cierto?, ni descarriándome del camino del Señor, sino todo lo contrario. Yo tengo que de todas maneras seguir adelante, ¿cierto?, y guardar, como dice acá, de todo corazón tus mandamientos. Acuérdense que la palabra corazón tiene un significado amplio. Es la parte de los sentimientos, es la parte del intelecto, todo junto, ¿cierto? Versículo 88. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Ya. La palabra vivificar también significa en el hebreo conservar, criar, preservar, ¿cierto? Entonces, aquí hay una oración, un llamado al Señor, ¿cierto?, pidiéndole que por favor me preserve, me guarde, me mantenga vivo, me críe, de acuerdo a su misericordia. Y guardaré los testimonios de tu boca. ¿Ya? Es importante que todas estas cosas donde dice que ocurra esto y yo guardaré tus mandamientos, no es un tema de que yo le estoy exigiendo a Dios. ¿Ah? No es que yo le esté exigiendo a Dios que voy a guardar sus mandamientos siempre y cuando Él me haga la carga más fácil. No. Son compromisos que aquí el salmista, ¿cierto?, está tomando con el Señor. Pero no es que sean exigencias. Ya no hay que tener cuidado con eso. Versículo 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Ya. 100 y 101. Entonces el 100, digamos, es bien interesante porque habla sobre los viejos, aquellas personas mayores, ¿cierto? Más que los viejos he entendido por qué he guardado tus mandamientos. Y aquí nosotros podemos ver un poco el contraste que aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento respecto a la sabiduría, ¿ya? La sabiduría de Dios versus la sabiduría del hombre. En el caso de la sabiduría del hombre, hay muchas culturas que hoy en día tienen lo que ellos llaman un grupo de ancianos. Aquellas personas que son de mayor edad, ¿cierto? Y normalmente cuando hay decisiones importantes que se deben tomar, reúnen a los ancianos y ellos son los que toman la decisión. Eso es, entre comillas, la sabiduría del mundo, ¿ya? Pero lo que nos está diciendo acá la palabra es que la sabiduría de Dios no tiene nada que ver. La sabiduría de Dios, como dice acá, es o viene a mí porque yo he guardado tus mandamientos. No solamente los conozco, no solamente los memorizo, sino que los obedezco. Y gracias a que yo lo he obedecido, por eso yo puedo tener un entendimiento mayor que los ancianos, mayor que los viejos que aparece acá, ¿cierto? Entonces siempre vamos a encontrar eso que en el mundo, según ellos, la sabiduría, hay diferentes tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que nosotros pudimos ver, ¿cierto?, del punto de vista científico, supuestamente ahí está la sabiduría, pero como vimos también, a medida que uno empieza a escarbar, se da cuenta que esa sabiduría no es tal, que en realidad el mundo científico está lleno de dudas y respuestas de preguntas sin responder. Entonces siempre nos vamos a encontrar con ese contraste. Pero si yo quiero ser sabio, si yo quiero ser entendido, independiente de la edad que yo tenga, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacerlo? Obedeciendo ese protocolo del Señor, guardando sus mandamientos. ¿Sí? El 101, ¿cierto? Que también se leyó, de todo mal camino contuve mis pies. Tengo que estar atento, ¿cierto? Y evitar los malos caminos. Veamos el versículo 106.
Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Ya, la palabra jurar y ratificar es la palabra Shav, de donde viene el Shabbat, ¿cierto? Este día, séptimo día. El día de reposo de Shabbat es en realidad el séptimo día. Y Shav significa estar completo, ¿ya? También significa declarar 7 veces. En el fondo, lo que está apareciendo en el versículo 106 es que yo declaré varias veces, declaré de manera completa que voy a guardar tus justos juicios, ¿ya? O sea, yo estoy declarando esto, lo estoy declarando, no lo estoy diciendo por decir, no, yo lo estoy declarando con todo mi corazón. Lo propongo, un poco como cuando leíamos sobre Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con la bebida del rey. Es algo que se propuso en su corazón. De esta misma manera, el salmista, ¿cierto?, está proponiendo en su corazón, lo está declarando, lo declara 7 veces, lo dice de manera íntegra, que va a guardar los mandamientos de Dios. 115, veamos el 115. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Ya, aquí estamos hablando de los malignos, ¿cierto? Los malignos, que serían aquellas personas que no están cumpliendo este protocolo, no están guardando los mandamientos de Dios, ¿ya? Un detalle importante a mencionar es que nosotros vamos a ver y hemos estado viendo durante varios versículos, ¿cierto?, que dice que va a guardar los mandamientos de Dios, ¿ya? Pero a veces también habla sobre los testimonios de Dios, ¿ya? Los mandamientos, los testimonios, las ordenanzas, ¿cierto?, los estatutos. Entonces es importante mencionar de que cuando habla de mandamientos normalmente se refiere a esto, a los 10 mandamientos, presente en Éxodo 20, Deuteronomio 5, ¿cierto?, que están repetidos ahí. Eso serían los mandamientos. Cuando hablamos de estatutos, los testimonios, podemos referirnos a dos cosas. Uno, a veces aparecen en la Biblia los testimonios que están en el arca del pacto, y esos también se referirían a los 10 mandamientos, pero a veces los testimonios se refieren a la ley en general. Cuando habla de los estatutos también habla de la ley en general. No solamente los 10 mandamientos, sino que toda la ley que aparece en los 5 primeros libros de la Biblia, ¿ya? Vamos en el 129, ¿sí? Sí. 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Ya. Aquí nuevamente habla de la palabra testimonio, ¿cierto? O sea, estamos hablando de la ley en general, los testimonios, y que son maravillosos. Entonces, ¿cuál debe ser mi relación con los mandamientos, con los testimonios, con los estatutos que aparecen en los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cierto? Esa debe ser mi relación. Es algo maravilloso, es algo bueno, es algo que me debe gustar. Debo sentir amor por ellos, no que sea una carga, no que sea algo gravoso que yo tenga los 10 mandamientos, tengo que obedecer los 10 mandamientos. A veces en la clase que nos toca con el nivel intermedio y le estamos pasando los 10 mandamientos, ¿cierto? Les preguntamos, oye, ¿se imaginan llegar a una casa, un hogar, donde estos 10 mandamientos se cumplan cabalmente, donde los hijos respetan a los padres, los esposos se aman, son fieles, no hay falso testimonio entre ellos, ¿cierto? No hay mentira, incluso no hay codicia. Hoy en día que tenemos todos, estamos plagados de la comunicación, ¿cierto? Los reclames, la publicidad, que en gran parte nos llama a codiciar cosas que no tenemos y que otro tiene, ¿cierto? Entonces imagínense llegar a una casa así, que se respetan los 10 mandamientos. Realmente es un hogar maravilloso, es espectacular y es grato ir a una casa donde se cumplen los 10 mandamientos. Y al contrario, ¿cierto? Lo que vamos a ver, cuando no se cumplen los 10 mandamientos, ¿qué pasa si llega a un hogar donde no se respetan, donde hay engaño, donde hay mentira, donde el 6.º mandamiento, ¿cierto?, que dice no matarás? Sin embargo, Jesucristo dijo que ese no matarás no es solamente la parte física, sino que también mi relación, ¿cierto?, con mi hermano. Si yo odio a mi hermano, si yo aborrezco a mi hermano, si le tengo algo, también en cierto sentido yo estoy asesinando a mi hermano en mi corazón.
Por lo tanto, si llega a un hogar que no cumple los 10 mandamientos para nada, obviamente es terrible para nosotros mismos. Por lo tanto, por eso nuestra relación con los 10 mandamientos, con la palabra de Dios, no debe ser algo gravoso, debe ser una bendición, porque realmente nos llama a que tengamos un mejor vivir. Veamos el 134. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Ya, la palabra líbrame, ¿cierto? Espadá quiere decir rescátame o sálvame. Sálvame de aquellos hombres, de aquellas personas, ¿cierto? Que son violentas, que quieren violentarse conmigo, ¿ya? Y guardaré tus mandamientos. Nuevamente vemos estas dos relaciones. Guardaré tus mandamientos. El 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Ya, entonces ahí está hablando del pasado. No guardaban tu ley en un pasado. Lo mismo que estábamos viendo de los 10 mandamientos, ¿cierto? ¿Qué pasa en una casa donde no se cumplen los mandamientos, donde no se guarda la ley de Dios? Bueno, ríos, ¿cierto? Ríos de agua, lágrimas, van a correr, penas, vamos a pasar momentos muy tristes, muy difíciles, si es que yo no guardo la ley de Dios. No solamente si la conozco, sino la ejecuto, no la sigo, no sigo el protocolo. Vamos con la 145. Clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. 46. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Ya, la 145 primero, ¿cierto? Donde dice, clamé con todo mi corazón, ese corazón nuevamente es lev, en hebreo, toda la parte sentimental, la voluntad de hacerlo, el intelecto, todo metido en un solo concepto, ¿cierto? Clamé a ti con todo mi corazón, ¿ya? Respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos. Y luego, ¿cierto? A ti clamé, sálvame, ese sálvame es socórrome, ampárame, líbrame, consérvame y defiéndeme. Todos esos son los sinónimos de la palabra que aparece ahí, sálvame. Veamos la 158, por favor. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Ya, la palabra prevaricador es bagad en hebreo y quiere decir desobediente, infieles, engañadores y desleales, ¿ya? Entonces, aquí el salmista, ¿cierto? Dice, veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. No son personas que no conocen la ley en primer lugar, ¿ya? Si yo soy un infiel, por así decir, una persona que conoce la palabra, pero que a pesar de conocerla, no la cumple, no la sigue, ¿ya? Y es importante distinguir, así como lo vimos nosotros cuando estudiamos las cartas de Juan, las primeras cartas de Juan, la distinción entre el pecar y el practicar el pecado. Cuando aquí habla de los prevaricadores, no está hablando de personas como nosotros que pecamos constantemente y nos arrepentimos y volvemos al camino del Señor, sino que aquí está hablando de aquellas personas que practican el pecado. Acordémonos que en la primera carta de Juan, ¿cierto? Juan declara de que todo el mundo peca. Aquel que dice que no peca, miente, dice. Todos pecamos. Pero hay una diferencia entre aquellos que pecan y aquellos que practican el pecado. Los que practican el pecado son aquellas personas que, así como alguien que practica el deporte y se prepara para practicar un deporte en particular, el que practica el pecado es aquella persona que sabe que va a pecar y se prepara para eso. Dice, ya el martes, ¿cierto? Voy a tener que, no sé, voy a ir al servicio de impuesto interno y decir de que no, que en realidad metí mal unos números, que me he equivocado, pero voy a mentir. Y aquí voy para allá, voy a comprar no sé cuánta plata en IVA, o tal día voy a engañar a mi esposa o a mi esposo. Se programa ya. Eso es una persona que practica el pecado, una persona que no tiene cero arrepentimiento, ya, absolutamente ninguno. Y eso es lo que está diciendo el salmista. De esas personas, esos serían los prevaricadores, ¿cierto? Yo los veía y me disgustaba porque no guardaban sus palabras. ¿Ya? El 167. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera.
Ya, He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. ya. Entonces el 167, ¿cierto? Tiene que ver nuevamente cuál es mi relación con los mandamientos, con los testimonios, con las ordenanzas del Señor, ¿cierto? Y mi relación debe ser amarlos, que no sean cargas, que no sean una lata, que no sean un peso en mi espalda, sino todo lo contrario, sea algo que yo ame, que me gusta, que me disfruto, me gozo, dice el salmista a veces, ¿cierto? Me gozo en tus mandamientos. Y el 168, ¿cierto? Que dice, he guardado tus mandamientos y tus testimonios. Aquí menciona a ambos, tus mandamientos y los testimonios, ¿ya? La ley en general. Porque todos mis caminos están delante de ti. La palabra camino es derek y quiere decir sendero, un sendero de vida, un viaje de vida, una conducta, una manera de desenvolverse. Mi camino, mi conducta, mi viaje de vida, ¿cierto? Están delante de ti, están delante de Jehová, están puestos delante de ti y por lo tanto estoy guardando tus mandamientos. Entonces, aquí estamos viendo de manera bastante completa, ¿cierto? Terminamos con todos los versículos que mencionan la palabra guardar en hebreo. Y es bastante importante que nosotros ojalá podamos leerlo una vez por lo menos, sino varias veces, escucharlos, como le decía yo en YouTube, para que nos vaya quedando, porque ahí uno empieza a entender bien la forma de relacionarnos con Dios, cómo realmente yo amo a Dios, y es guardando sus mandamientos, ¿ya? A partir de mi relación con Dios, a partir de mi amor dirigido a Dios, yo debo también tratar de ver cómo debo amar a los demás. Para eso vamos a Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Mateo 20, veámoslo mejor del versículo 34 al 40 para que tengamos todo el contexto, digamos, que se llama el gran mandamiento. No sé si alguien lo pueda leer. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Ya. Entonces, la ley y los profetas, gran parte de la escritura, si es que no toda. La ley, ¿cierto? Parte de la ley es lo que estábamos viendo los 10 mandamientos, la otra parte de la ley es lo que estábamos viendo los estatutos, los testimonios. Todo deriva de estos dos mandamientos. Sin embargo, es interesante leer que la pregunta que le hacen a Jesucristo es cuál es el gran mandamiento en la ley. O sea, le estaba preguntando a Jesús por un mandamiento. Y sin embargo Jesús le responde con dos mandamientos. Y claramente son dos, porque incluso le dice, este es el primero y grande, y después dice, y el segundo es semejante, y después le dice, de estos dos mandamientos, o sea, claramente son dos mandamientos, a pesar de que le preguntaron por uno, ¿cuál era el más importante, el más grande de todos los mandamientos de la ley? Para tratar de entender un poquitito esto, vamos a ir a unos versículos antes, ¿cierto? Que tienen que ver con lo que se llama el tributo al César, Mateo 22, versículos 17 al 22. Dice, dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad, pues, a César lo que es de César,
y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándoles se fueron. Ya, entonces aquí tenemos un evento que ocurre, ¿cierto? Que muchos lo hemos leído, lo hemos escuchado varias veces, digamos, pero es interesante estudiarlo con más detención y particularmente en relación a lo que estamos viendo del amor a Dios y en el caso del principal mandamiento que menciona Jesucristo. El tema es el siguiente, y si se fijan bien, al final dice, oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron, los fariseos se fueron eventualmente. Pero la pregunta es, ¿hay una pregunta pendiente ahí? Dentro de la conversación entre Jesús y el fariseo, hay una pregunta que falta. Hay una pregunta que no surge. ¿Ya? ¿Cuál sería esa pregunta? Esa es la duda. ¿O nos falta la pregunta? Pero ¿cuál sería si estamos conversando sobre el tributo? Y al final la respuesta de Jesucristo es, dad al César lo que es del César, dar a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál sería la posible pregunta que quedaría en el aire, por así decirlo? ¿Ah? ¿Qué es de Dios? ¿Cómo? ¿Qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? Correcto. ¿Qué es lo que habría que dar a Dios? Porque dice al César lo que es del César, lo que es de Dios, dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que debería darse a Dios entonces? Y otra cosa más, el fariseo no hace esta pregunta, sin embargo leemos acá que se maravilló. Por lo tanto, esta pregunta la respondió Jesús. Una pista. ¿Cómo Jesús definió lo que debería darse al César? Es el denario. Dar al César lo que es del César. Porque sale la cara del César. Entonces Dios dijo, ¿cuál es la imagen que aparece en el denario? Y su inscripción, ¿cierto? Lo que aparece ahí escrito. El César. Por lo tanto, en base a ese criterio que Jesús definió con una pregunta, ¿qué es lo que debiera darse a Dios? Ese es el tema. ¿Ya? Para resolver eso, vámonos al libro de Génesis 1, versículos 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ya. Por lo tanto, cuando Jesucristo le preguntó al fariseo cuál es la imagen que hay ahí, que en griego por si acaso es eiko, y que significa semejanza, imagen, las mismas palabras que encontramos en el hebreo en el libro del Génesis, le dijo, ahí está el César. Por lo tanto, ¿qué es lo que le corresponde al hombre tributar, por así decir, o dar? El denario tiene la imagen del César y por lo tanto debe ser entregado como tributo al César. ¿Qué tiene la imagen de Dios y por lo tanto debe ser entregado a Dios? El hombre, el ser humano. Entonces, aquí Jesucristo, ¿cierto?, hace un corte y dice, mira, el denario al César. Pero lo que quiere Dios es nosotros. Por eso la fe cristiana, digamos, es una fe sacrificial. No es una religión superficial, no es una entrega, es una autonegación. Cuando vemos que Pablo dice que junto a Cristo estoy justamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hay una autonegación. ¿Por qué? Porque yo entero debo entregarme a Dios. Así como la imagen de César estaba en la moneda y debe ser entregada a César, la imagen de Dios, la imagen y semejanza de Dios
está en cada una de las personas y yo debo entregarme a Dios, ¿ya? Por eso quedó maravillado el fariseo. Veamos un poco más adelante en el libro del Génesis, capítulo 9, versículo 6, porque esto que viene apareciendo desde el Génesis tiene toda una serie de consecuencias y repercusiones a nuestro actuar. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Ya. Entonces, en Génesis 9:6, ya nos está diciendo Dios por qué no se puede asesinar a una persona. ¿Por qué no se puede asesinar a una persona? Porque la persona está hecha a la imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros leemos en el libro, en Génesis capítulo 1, ¿cierto? Nosotros vemos que Dios hace toda la creación, ¿cierto? Crea las aves, crea la vegetación, crea los animales terrestres, crea los animales del mar, ¿cierto? Toda la creación. Y sin embargo, la única creación diferente por naturaleza, es el hombre. Hombre y mujer los creó en el sexto día, ¿cierto? Y solamente a ellos los creó a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, esa es la diferencia. Por eso es tan distinto tener los animales que los seres humanos. Por eso es lícito para nosotros hacer sacrificio de animales o matar a algún animal, pero no es lícito asesinar a un hombre. Es la gran diferencia que hay en la creación, y esa diferencia Dios la establece desde el Génesis en adelante. Podemos ver, ¿cierto? Éxodo capítulo 20, versículo 13, las consecuencias que tiene que nosotros hayamos sido creados en imagen y semejanza de Dios. Éxodo 20:13. ¿Alguien lo puede leer? No matarás. No matarás, ¿cierto? Es bastante breve. Ahora, la palabra original en hebreo es más bien no asesinarás. No asesinarás. Porque de hecho, muchas de las penas que aparecen después del libro del Éxodo en adelante, ¿cierto? Y particularmente en Levítico, donde está una serie de leyes, muchas tenían la pena de muerte. Entonces es distinto matar a asesinar. El mandamiento es no asesinar. Si tú asesinas, la pena es la muerte, ¿ya? Pero, ¿por qué nosotros entonces tenemos esta prohibición de no asesinar? Porque nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. No es por un tema netamente de la inteligencia que quizá uno puede decir que tiene el ser humano, etcétera, porque tenemos un pulgar que se opone, porque tenemos, etcétera, digamos. Tenemos una moralidad intrínseca en nuestro ser, etcétera. No, ¿es por qué? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que hace una cascada de consecuencias. Leamos lo que nos dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ya. Entonces,
versículo 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. El concepto de amar a vuestros enemigos, amar a nuestros enemigos, es un concepto que históricamente es único, ¿ya? No hay ninguna religión, no hay ninguna fe, no hay ningún culto, no hay ninguna manera de pensar, filosofía actual o en el pasado que promoviera el amar a los enemigos, ¿ya? Jesús es único en ese sentido. Ahora Él va más allá, ¿cierto?, de amar a los enemigos. Dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por aquellos que os ultrajan y persiguen. Aquí nos queda muy claro este concepto que nos dice que realmente para el mundo lo que dice la palabra, lo que dice nuestra fe, es locura. ¿Quién va a entender esto? No es lógico, no es una sabiduría del mundo, no es algo que ningún anciano, por muy anciano y mucha experiencia que tuviera, te llamaría a ti y a mí a amar a nuestros enemigos. Sin embargo, Jesucristo aquí lo hace, ¿ya? Es más, después nos confronta, porque nosotros por naturaleza diríamos, bueno, no tengo ningún problema en amar a mi esposa, no tengo ningún problema en amar a mi familia, amar a mis hijos, mis padres, mis hermanos, a los cercanos, incluso a los amigos, pero ¿qué es lo que nos dice Jesucristo? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, ¿cierto? Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, Jesucristo nos dice, bueno, ¿y cuál es el mérito tuyo en amar a tu esposa, a tus hijos, a los seres queridos? Ni un mérito de eso. Y lo que estábamos leyendo en el versículo 45 es que el Señor va a permitir que aquellas personas que nos persigan, aquellas personas que nos ultrajen, aquellas personas que nos aborrecen, que tratan de hacernos el mal a nosotros, también van a tener sol y también van a recibir lluvia. Es decir, no va a quitar a esas personas del mundo el Señor. Por eso es que dice que nosotros vamos a tener aflicción en el mundo. Claro que vamos a tener aflicción, ¿ya? Pero Dios va a ser quien va a vencer. Él es más grande que todo. ¿Cuál es el mérito entonces si es que nosotros solamente amamos a aquellos que son cercanos? Por lo tanto, el Señor Jesucristo es único en decirnos que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Y por qué debemos amar a nuestros enemigos? Porque nuestros enemigos también fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. También fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que ciertos movimientos, sistemas de pensamiento, como por ejemplo el racismo, no pueden tener ninguna comunión con el cristianismo. Ser un cristiano racista es una contradicción absoluta, porque lo que nos dice la palabra es que todos los seres humanos de la tierra, ¿cierto?, partieron de Adán y Eva y luego pasaron por un tremendo filtro biológico, ¿cierto?, que fue el arca de Noé, el diluvio universal, y que de esas 8 personas que estaban en ese barco, de ahí proviene toda la humanidad. Por lo tanto, las personas que que sean de la raza negra, blanca, chino, asiático, etcétera, digamos, todos los seres humanos de la tierra provenimos de un mismo origen y todos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es imposible que tengamos racismo en nosotros. Nosotros por eso debemos amar incluso a nuestros enemigos. No solo amarlos, sino como dice acá, bendecirlos a aquellos que nos maldicen, hacerles el bien, si es que nos aborrecen, hacerles bien a ellos, orar por aquellos que nos persiguen y nos ultrajan. Va mucho más allá el Señor Jesucristo, realmente va mucho más allá y nos pide mucho más allá. ¿Por qué es tan grave para un cristiano el aborto? Porque lo que nos está diciendo la palabra es que aquel bebé que tiene unos pocos meses, unas pocas semanas, que es un feto, o que incluso sean células nomás que están desarrollándose, también fue creado y es creado a imagen y semejanza de Dios. No tiene que ver con la conciencia, no tiene que ver con la inteligencia, no tiene que ver con su grado de independencia, no.
no tiene que ver con nada. Lo que tiene que ver es que esas células incluso fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, por eso no se puede determinar la vida de un ser humano, ¿ya? Por eso no puede haber un asesinato, ¿ya? Está absolutamente prohibido. Entonces, desde ese punto de vista, analicemos nuevamente lo que leímos en el principal mandamiento. Mateo 22, ¿cierto? Versículos 36 al 40. ¿Cierto? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ya, entonces, obviamente Jesús no se equivocó cuando entregó dos mandamientos en vez de uno, sino que en base a todo lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Todos los versículos desde Génesis 1 en adelante, el amar a Dios y el amar al prójimo están totalmente fusionados. No puedo separarlo. No puedo decir que yo amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda mi alma, si es que yo aborrezco a mi hermano. No va de la mano. ¿Por qué? Porque mi hermano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es totalmente contraproducente. Por lo tanto, si yo quiero tener una relación plena, si yo quiero amar a Dios, no solamente basta que yo lo ame con toda mi alma, mi corazón, mi intelecto, mis fuerzas, sino que también tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Si no, no puedo. Si yo odio al prójimo, odio a Dios. Aunque yo me lleve bien con todo el mundo excepto una persona y tenga odio en mi corazón por esa persona, yo estoy odiando a Dios, porque esa persona es creada a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que nosotros no debemos tener odio a nadie, a nadie. Hay algunos testimonios, por ejemplo, que uno puede ver. A mí me tocó ver uno en particular de un padre de familia cuya hija de 17 años había sido violada y asesinada por la misma persona. Y él salía en cámara diciendo que él realmente estaba agradecido porque él había podido criar a su hija por esa cantidad de años y que él perdonaba absolutamente a esa persona en su corazón. Eso es totalmente sobrenatural, eso no es algo que uno vaya a ver en el mundo. Totalmente, y el tipo con una calma, una tranquilidad espectacular. Entonces, como iglesia que somos, como dice Carlito de repente, que somos un zoológico de personas, obviamente hay personas que son más maduras, menos maduras, hay personas que les cuesta más, hay otras personas que no les cuesta tanto, pero en resumen, nosotros no podemos odiar a nadie, no podemos tener odio en nuestro corazón por nadie. ¿Por qué? Porque tener odio en nuestro corazón rompe nuestra comunión con Dios, rompe nuestra relación con Dios, nuestro amor hacia Dios se ve afectado al odiar a las personas. Hay casos muy difíciles, en este caso que le decía yo de la violación, pero incluso dentro de la iglesia, yo entiendo, hay divorcios, hay engaños, hay personas que han quedado en la quiebra, sin trabajo, sin dinero, por situaciones de personas que le han hecho la vida imposible, y es entendible, digamos, que nosotros en nuestra carnalidad tendamos a tener un rechazo por esa persona, pero a través de la palabra, a través de la escritura, a través del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, y de manera sobrenatural, debemos perdonar a las personas. Yo debo perdonar a la persona. Si mi esposo me engañó, si mi esposa me engañó, y eso fue algo que me destrozó internamente y que rompió mi familia, mis hijos, etc., bueno, habrá que pagar las consecuencias que haya que pagar por eso. Pero mi corazón debe estar libre de odio. Yo debo amar a esa persona. Debo perdonarla de corazón a esa persona. ¿Ya? Por eso el Señor, cuando le preguntaron cuántas veces debes perdonar, 70 veces 7, que en el fondo son siempre. Tengo que perdonar siempre. No implica que la persona no tenga que pagar las consecuencias. ¿Tiene que pagar las consecuencias? Sí. Pero en mi corazón no debe haber odio. ¿Ya? Entonces, el principal mandamiento, básicamente, a pesar de que sean dos, en el fondo, es uno. Por eso se llama el principal mandamiento. Es uno.
¿ya? Y es el amor a Dios y el amor al prójimo, que básicamente es lo mismo, ¿ya? Es una sola cosa. Bueno, entonces ahí, hasta aquí nomás sería el estudio, digamos, respecto a nuestro amor a Dios, cómo debemos amar a Dios, ¿cierto? Guardando sus mandamientos, guardando sus estatutos, hay que acordarse que la palabra guardar, ¿cierto? Es seguir un orden, seguir los lineamientos de Dios, no solamente conocerlo, sino que seguirlo. Hay un concepto de obediencia ahí. Y por otro lado, prepararnos cómo debe ser nuestro amor con los demás, ¿ya? Que van a seguir los otros estudios, y que tienen que ver con esto, con el principal mandamiento. No puedo pensar que yo puedo amar a Dios y odiar a alguien, aunque sea una persona. No puede ser. No existe eso. Es contraproducente. Si amo a Dios, tengo que amar a mi prójimo. Si amo al prójimo, también debería amar a Dios. Es una sola. Pero ese amor, ojo, es el amor ágape. No es un amor sentimental, ¿cierto? Es un amor profundo, completo y perfecto, que es el amor de Dios, el amor ágape que estuvimos viendo en 1 Corintios 13, un amor que es totalmente distinto al amor que encontramos en el mundo, porque dentro de su descripción lo primero que dice es que el amor es sufrido. O sea, ¿dónde se encuentra eso? Lo primero que dice, el verdadero amor es sufrido, parte siendo sufrido, ¿ya? Eso es, no sé si consultas, comentarios al respecto. ¿Ninguno? Ya. Sergito, ¿podrías tú orar, por favor, para pedirnos? Ahí sí, ¿se escucha? Probando, probando, 1, 2, 3. Aló, 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 aló. Aló, aló, aló. Pap, 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 yo. ¿No? ¿Está saltando la luz por lo menos? Está bien. Ahí. Aló, aló. Aló, aló, aló. Probando, 1, 2, 3. Sí. Ahí sí. Entonces estábamos viendo que en el fondo, a través de la palabra, ¿cierto? Nosotros tenemos un protocolo, tenemos un camino, tenemos una forma como debemos actuar, y el guardar los mandamientos significa que nosotros obedecemos a los mandamientos, a ese protocolo, ¿cierto? Vimos que el Salmo 119 es es el salmo más largo que hay en la Biblia, ¿cierto? Y que la palabra guardar ahí aparece 31 veces a lo largo de ese salmo. Y la semana pasada estuvimos estudiando los distintos versículos hasta llegar al versículo 55. No sé si han alcanzado a estudiar, a leer, a escuchar el Salmo 119 completo, pero la idea es que lo hagamos, la idea es que ejercitamos esa tarea. Yo les quería recomendar que en YouTube, si ustedes buscan Salmo 119, está completito en audio, y también el texto va pasando, digamos, y uno empieza a escucharlo. Y dura más o menos como 14 minutos, así que dentro de todo no es tanto tampoco. Así que retomemos un poco lo que hemos estado viendo. Vamos a partir entonces, les pido que abran sus Biblias en el Salmo 119 y vamos a partir con el versículo número 56. Si alguien lo puede leer, por favor.
56. Dios. Sigamos con el versículo 60. 60 dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Ya. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Entonces, aquí nos podemos acordar a veces del Nuevo Testamento cuando habla de que nosotros debemos ser personas que son expeditas, son rápidas, ¿ya? No dejan la palabra para después, no dejan los mandamientos para el final. Debemos ser prontos, ¿cierto? Debemos ser eficientes en guardar la palabra de Dios. A veces podemos estar en situaciones que sean un poco incómodas, ¿ya? Donde sabemos que algo está mal, algo que nosotros estamos haciendo o que lo vemos que está ocurriendo, no debemos ser tardos para reaccionar, ¿ya? Debemos actuar lo antes posible, rápido, ¿cierto? Apresurarnos en eso. Versículo 63. Dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Ya, la palabra compañero ahí es jabar y quiere decir asociado o ligado. Asociado o ligado. Mi compañero, mi asociado, aquel que está ligado a mí, ¿ya? No es cualquier persona, sino que son todos aquellos que te temen y que... Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Ya, entonces el 56 primero vamos a ver que habla sobre guardar los mandamientos. ¿Cierto? Dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Ahí podemos nosotros ver la consecuencia, ¿cierto? Yo guardé tus mandamientos. Como guardé tus mandamientos, ¿cierto? Yo fui bendecido. ¿Ya? Bendecido. La bendición de Dios proviene de guardar sus mandamientos. ¿Ya? De ahí viene la bendición de Dios. Y el 57, ¿cierto? Que decía, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. La palabra en griego, donde dice porción, es helek. Helek. Y su significado, además de porción, es el galardón. ¿Ya? Es la parte que me es asignada a mí. Es mi heredad. Es mi ración. Es mi parte. Lo que me toca a mí. ¿Ya? Mi porción es Jehová. Lo que a mí me toca, mi galardón. El premio, la porción que me toca a mí es Jehová. ¿Y por qué recibo ese galardón? Esa porción, ¿cierto? He dicho que guardaré tus palabras. ¿Ya? Guardaré tus palabras. Acuérdense que guardar es obedecer. Obedecer el protocolo establecido por... ¿No llega el audio ahí? No. Aló, 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 aló. Ahí está. Ahí sí, sí. Ya. Partamos. Hola, Nico. Ya. Sí. Partamos entonces. Bueno, nuestro pastor está en sus vacaciones, así que me pidió que siguiera con el mismo tema que hemos estado viendo antes sobre el amor de Dios en nosotros, ¿ya? Y agregarle, ¿cierto?, también estos otros dos puntos que van a venir a continuación, que es ese amor en nosotros, ¿cierto?, hacia el Señor Jesús y hacia los demás. Como estuvimos viendo, ¿cierto?, el amor de Dios en nosotros se expresa por medio de guardar sus mandamientos, ¿cierto? Vimos que la palabra guardar en griego es tereo, y que significa no solamente memorizar, ¿ya?, o conocer intelectualmente, sino que es algo mucho más práctico, es ejecutar un mandato, es custodiar, ¿cierto? Es llevar a cabo también, un protocolo,